esta nueva decisión, que en este caso ha sido presentado por parte de la misión de la ONU, la misión de determinación de las Naciones Unidas, que ha concluido, así por lo menos ha sido presentado en el día de hoy. La información dice textualmente, concluye que la justicia del régimen de Maduro ha facilitado la persecución y tortura a opositores, entre otros planteamientos que hace esta misión de determinación. Repito, es el segundo informe que presentan ellos. Sí, Sergio, como has estado informando, esto está ocurriendo ahorita, en este instante. Se tenía previsto para que comenzara la presentación de este informe a las 8 de la mañana. Ha venido haciéndose una descripción detallada de cada uno de los temas, y lo novedoso de este informe es que se centra en el sistema de justicia venezolano. El primer informe, como tal, determinaba los hechos, es decir, estas detenciones arbitrarias, estas torturas, estas ejecuciones extrajudiciales, pero en este caso, de alguna manera, se profundiza en los perpetradores de esos delitos. ¿Y por qué es tan importante entonces que se vea un poco desde la otra óptica? Porque la Corte Penal Internacional tiene que justamente determinar eso para ver si el caso avanza o no. Y en este caso, no solamente la Corte Penal ve si esos casos se pueden investigar en Venezuela, porque si hay algún viso de que se puedan investigar, la Corte Penal Internacional no participa. Pero si no solo no se investigan, sino que además los responsables de esos delitos, de esas torturas, de esas ejecuciones extrajudiciales, son los propios funcionarios, y hay una participación directa, y no solamente hay una participación de un individuo con uno, sino que es un proceso que es sistemático, que es reiterativo, que de alguna manera se convierte en una operación de Estado para justamente atacar a una población. Obviamente tiene otro matiz y la Corte Penal Internacional debe actuar. Sabemos que es desesperante, que es lento, pero esto va a ser fundamental, y además estamos hablando de la ONU, no estamos hablando de otro organismo, sino justamente en la instancia mayor que pueda dar este tipo de investigaciones, aun y cuando la Corte Penal tiene que hacer las suyas. Es determinante que ya se dé y se puedan señalar. Seguramente debajo de esos informes públicos se puede señalar a personas específicas, que es justamente lo que busca el caso en la Corte Penal Internacional. Ahora, Gaby, no sé, te pregunto, no quiero tampoco, digamos, ponerte en aprietos, pero Uy, Dios. estos informes, digamos, ¿tienen algún tipo de incidencia? ¿Realmente crees tú que pueda generar cambios? Porque más allá de lo que presentan, son informes que, bueno, que seguramente viene una respuesta del régimen, van a decir que esta comisión no estuvo en Venezuela, que todo lo hicieron a distancia, como lo argumentaron en la primera oportunidad, de lo que fue el primer informe. Por eso te consulto, porque afirma esta misión que ha tenido más de 170 entrevistas con actores del sistema de justicia en Venezuela. Afirma, estoy leyendo pues en parte de eso, pero no sé hasta dónde pues el alcance que pudiera tener como tal estos resultados que ellos presentaron. Mira, el régimen de Nicolás Maduro obviamente siempre va a tratar de desacreditar este tipo de instancias, pero es la más importante, porque a pesar de que Michelle Bachelet no ha sido lo suficientemente fuerte con el tema venezolano, a pesar de que la ONU sigue reconociendo al régimen de Nicolás Maduro, hay informes que no pueden detenerse porque hay clara evidencia, hay pruebas contundentes de la violación de derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Obviamente tiene una importancia suprema, que no tiene un efecto inmediato, no lo va a tener, Sergio, porque sencillamente el sistema de justicia tiene un grave problema de fondo, por así decirlo. Pero obviamente no es que ellos, bueno, voy a adjuntar a este informe de una vez a la Corte Penal, lo engrapamos y lo ponemos. No, la Corte Penal va a tener que hacer investigaciones adicionales, pero estamos hablando de la instancia que podría tener como que el mayor rango para hacer este tipo de investigaciones, y las está haciendo. Este tipo de informes presionó al régimen de Nicolás Maduro para que se ampliara un poco la misión interna que hay de Naciones Unidas dentro de Venezuela. Este informe presiona las negociaciones en México. Estamos hablando
de la ratificación de esos crímenes, de la inclusión de nuevos casos. Se habla de 223 casos, pero más de 2.800 casos que se están analizando para justamente probar que se trata de algo sistemático que se repite a nivel nacional y en diferentes instancias del poder como política de Estado. O sea, la política de Estado del régimen de Nicolás Maduro de torturar y detener a sus ciudadanos o desaparecerlos y asesinarlos. Es así de contundente y claro este informe. Entonces, obviamente, ellos van a tratar de decir, no, que sí, que no averiguaste. Son la instancia que tiene que hacerlo, lo está haciendo más allá del tema político y obviamente va a tener una incidencia en la Corte Penal Internacional. Más allá de eso, no sé hasta dónde es la practicidad jurídica que pueda tenerlo, pero obviamente es muy grave que ocurra y que sea las propias Naciones Unidas las que den cuenta de esto. Así es. Bueno, Gaby, lo que ha estado en primera página durante esta semana, entre otras cosas. Las dos joyitas venezolanas. Sí, la negociación en México, que se ha visto pues tambalear con la pretensión del régimen de colocar como miembro de su entorno o de su grupo a Alex Saab. Ayer vimos una respuesta, o por lo menos un mensaje que dio el Departamento de Estado, asegurando que el proceso de extradición continúa, que no va a pararse. Recuerden que el de gobierno de Estados Unidos es el que ha pedido la extradición a Alex Saab detenido en Cabo Verde, que continúa ese proceso de extradición y más bien ve esta pretensión del régimen de Maduro de colocar a Saab en la mesa de negociación como una especie de saboteo, decía el Departamento de Estado. Sí, ellos justamente decían, dejen de sabotear la mesa. Y bueno, se trata de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro. Cuando tú recibes ese video en el momento que se estaba dando la última hora, además ves cómo lo plantea el régimen de Nicolás Maduro. No es que dice, hacemos la propuesta de que él sea incluido. No, lo dan por hecho. O sea, casi que mañana lo vamos a esperar ahí en la pata del avión. Vamos a adelantar, no sé, 2 semanas las negociaciones porque vamos a recibir a nuestro gran diplomático Alex Saab en la mesa de negociación. Y obviamente quiebra, o sea, es un efecto psicológico gravísimo para los venezolanos, crea una desesperanza que a pesar de que el hecho no suceda, ellos lo colocan como que sucedió. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no decide el destino de Alex Saab, ya hay todo un proceso, Estados Unidos por lo menos hoy tiene la batuta sobre su destino y ha dejado claro que no van a haber influencias políticas y que su proceso es anterior al tema de las negociaciones y nada tiene que ver. Si esa es la palabra de Estados Unidos y hasta ahora son los que tienen el poder, sencillamente no hay ninguna posibilidad de que él entre en el juego. Se trata de una manera de negociar, le da una importancia suprema a este preso, es decir, sí está bien preocupado el régimen de Nicolás Maduro de lo que pueda decir en Estados Unidos y que justamente pueda develar todas esas redes de corrupción que se manejan en torno a él, pero más allá de eso, y si lo vemos sentado, no sé, nos tendremos que, no sé qué podría pasar, pero creo que eso está en manos de Estados Unidos y adicionalmente, Noruega aún no se ha pronunciado, no creo que Noruega lo permita, porque si vamos a permitir que los criminales ahora negocien, es impensable. O sea, en definitiva, pudiera verse como una provocación. Es una provocación. E incluso ellos pueden estar tratando de levantarse en la mesa, porque de alguna manera es como que, bueno, si me niegan esto, me voy. Exacto. Pero ya va, es que es impensable, o sea. Claro. Yo no sé a qué están jugando. Yo creo que ellos van a tener que seguir sentados en la mesa, Sergio, porque ellos necesitan que esas sanciones se les levanten. Yo creo que ellos estaban jugando a que se les iban a levantar mucho más fácil las sanciones y eso no se ha dado de la manera en que esperaba el régimen de Nicolás Maduro. Gracias a Dios, Europa y Estados Unidos ha estado duro. O tal vez esta sea una estrategia para hacer que la oposición se levante ni diga que a la oposición no le guste, por supuesto, como es lógico. Claro, obviamente. Ahí, ¿no? Se tendrían que parar si el otro se sienta, pero antes hay que entender que ellos son los reyes de la manipulación y de crear esa zozobra constante en la opinión pública venezolana, porque además te tiran una cosa insólita, inaudita, que te revuelve el estómago, y después
te pueden tirar algo medio que dices, bueno, ya que no pasó lo otro, vamos a aceptar esto, porque han jugado así, Sergio, durante años. Hablaron de la detención de Juan Guaidó. Si el presidente interino es detenido, se acaba la mesa de negociación. Ese es uno de los puntos fundamentales. O sea, no debería haber no puede haber una mesa de negociación cuando un actor fundamental es detenido. Exacto. Entonces, obviamente ellos también se sentirán con la libertad de poder viajar por el mundo y dirán, bueno, nadie puede detener a Jorge Rodríguez porque es exactamente lo mismo. Si no puedes detener a uno, no puedes detener al otro si estamos en una mesa de negociación. Pero es un proceso que siempre pende de un hilo. Y al final, al pender de un hilo, ¿cuántas decisiones importantes para los venezolanos se pueden tomar? Esa es la gran tristeza que pueden sentir los venezolanos de que por lo menos lleguen esas vacunas y esa comida para los venezolanos, que se pueda realmente asistir a los venezolanos. Otra vez el presidente de Colombia decía y ratificaba que se habían dado entre $3,000 y $6,000 a los refugiados de Siria y a Venezuela $300. Este tipo de mesa de negociación y acuerdo pueden subir un poco más lo que es la ayuda y la asistencia humanitaria tanto dentro como fuera de Venezuela para todos los venezolanos que han tenido que huir. Sin embargo, si estamos peleando por Alex Saab y ahora las reuniones en Noruega se van a centrar sobre si el tipo se siente o no, perdimos un mes más. Sí. Hablando, por cierto, también de estas personas enjuiciadas, tenemos el caso del Pollo. En el día de ayer, el Pollo Carvajal, pues se había difundido unas supuestas declaraciones de él. Yo no puedo asegurar que son de él, pero por lo menos allegados a él habrían informado que él dijo que si caía, él caían otros también, ¿no? Y básicamente no tanto refiriéndose a los que pueden caer desde Venezuela, sino refiriéndose directamente a los que pueden caer en España, que le han brindado un gran apoyo, ¿no? Gaby, ¿qué me puedes comentar al respecto? Sí, tal como dices, yo tampoco puedo dar fe ciega de que esas declaraciones se dieron, pero bueno, están en todos los medios de comunicación. Ahí se declara él culpable, está confesando sus delitos y está amenazando al gobierno español de todos los hilos y todas las complicidades que puede ejercer tanto el gobierno español como tal, o sea, sus políticos como sus diplomáticos y adicionalmente efectivos del tema de seguridad nacional. Está justamente diciendo, no caigo solo, voy a lanzar una cerilla y España, bueno, tiene mucha gasolina y va a explotar. Ahí hay dos elementos. Primero que nada, él tiene muchísimo tiempo que ya no está en el poder. No sabemos si su información es valiosa al día de hoy. Habían personas que decían que ya Estados Unidos no necesariamente estaba tan interesada. Obviamente siempre van a querer extraditarlo porque no solamente se trata de ganar esa información, sino también de hacer justicia, porque ahí hay una cantidad de víctimas. O sea, ese es un hombre que estuvo relacionado a la guerrilla, relacionado al narcotráfico. O sea, no solamente se trata de el buen cuento que me puedas echar, sino que tengamos un poquito de justicia a los venezolanos. Lo insólito es que un criminal esté chantajeando a el gobierno español, que el gobierno español haya sabido desde junio prácticamente todo, o sea, la casa es amarilla, no sé qué, solo que no tengo el número. Ay, si no tengo el número no voy, no lo detengo. O sea, entonces ya cuando la DEA dice el número y la rajita que tiene en la ventana, ahí sí van y lo detienen. O sea, es insólito que hayan pasado 3 meses y esa detención no se haya dado. Hablan de que hay complicidades para el Pollo Carvajal, o sea, él hizo unas relaciones increíbles con la Policía de Inteligencia de España, porque de alguna manera eran colegas. Recuerden que él trabajó en la DICIP, en la DIM, en todas las policías de inteligencia venezolanas, tanto militares como civiles, y por eso es que la Policía Nacional es la que interviene en este caso. No sé si ese chantaje sea efectivo, no sé hasta dónde tenga información. O sea, por un lado puede tener información vieja y al final no es mucha la información, sino es solo una amenaza. O él se puede haber dedicado... De que tiene información, tiene algo. Y yo creo que se debe haber dedicado estos 2 años a armar muchísimo más, a poder protegerse muchísimo más, haciendo que otros a su alrededor caigan. O sea, él fue el que montó el aparato de inteligencia y espionaje venezolano de la Cuarta a la Quinta República,
y eso hay que tenerlo bien claro, y adicionalmente tuvo todas las relaciones peligrosas que te puedas imaginar. Obviamente no es un hombre que estaba sentado leyendo el periódico en un No, apartamento, sino no. que seguramente, además que se manejan así, o sea, eso es más mafia. O sea, es lo que tú tengas y lo que yo tenga contra ti, vamos a ver qué es más fuerte. Ojalá que la justicia española no se deje manipular y no acepte el chantaje, porque si ya hemos visto que lo de Alex Saab se ha alargado tanto, esperemos que no pase exactamente lo mismo con esto. Obviamente hay que resolver el tema de el asilo político, sin embargo no sé por qué no se resolvió antes. O sea, si yo pido asilo político en Estados Unidos y después me escondo por un delito que cometí, yo creo que ya el asilo político queda sin efecto. Y deberían en 24 horas decir, bueno, es que ya el asilo no hay porque ya hay otro proceso distinto en tu contra. O sea, ¿cómo te voy a dar asilo político si tú mismo infringiste mis leyes y te estás escondiendo de mí? Sí. O sea, es tan simple como eso. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Preguntan que si tienes información de los abogados del pollo, no, porque al parecer es que habrían abandonado. No lo sé. ¿Tú no No tienes? los, No. no, hasta ahora no. Siempre decían que no sabían dónde estaba, ni ellos mismos sabían dónde estaba escondido. Es obvio, porque además había una recompensa importante y jugosa. O sea que nadie debería haberlo sabido. Pero, y si lo abandona un equipo, llega otro. Sergio, ahí hay mucho dinero y mucho poder Sí. involucrado. Por cierto Entonces, que también en España se esperaba la extradición del edecán de Chávez, uh-huh. Adrián Velázquez, y tengo entendido que fue suspendida el juicio contra este señor, el esposo de la enfermera de Chávez, que también está en España y que también está en solicitud de extradición, ¿no? Por cierto. sí, Pero bueno, bueno, son suspendió ese escándalos juicio. mundiales, hay que confiar en la justicia española por ahora. O sea, que hayan frenado la extradición no necesariamente tiene que ver con que, ay, mira, sí, nos van a delatar, vamos a pararlo y vamos a meter al asilo. Hay también procedimientos judiciales a seguir, por lo menos quiero confiar en eso y también en el caso de este retraso, pero ojalá se logre y se haga justicia, porque si no, ¿en manos de qué estamos, Sergio? O Sí. sea, Alexa por un lado, el otro, o sea, es muy compleja la situación. Total y absolutamente de acuerdo. Gaby, no quiero concluir sin antes hablar. Vi unas declaraciones ayer del presidente Duque de Colombia, que le dio, que en un principio estaba un poco escéptico con todas Sí, estas conversaciones que se están dando en México entre los factores políticos venezolanos. Pero ayer lo vi como diciendo que bueno, que sí, que es una buena opción y sobre todo para lograr, y él insistía, elecciones presidenciales ya. Me da mucha risa porque el Duque es tajante cuando habla de Venezuela, ¿no? sí, lo habíamos oído y como decíamos, o sea, él no estaba convencido del proceso de diálogo, pero confía en un objetivo específico, que eso lo hemos hablado anteriormente. O sea, no solamente todas las conversaciones al margen, sino que se celebren esas elecciones presidenciales. Para él, si se logra adelantar esas elecciones presidenciales, tendríamos buenos resultados. El tema es que el régimen de Nicolás Maduro se quiera contar. También el presidente de Colombia decía que no se pueden aliviar las sanciones porque justamente han sido fundamentales para lograr que se sienten en la mesa. Por tanto, es muy importante. Y con respecto justamente también a España, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia, no entiendo las Europea. declaraciones que acaba de dar. Yo de verdad, yo con ese señor me pierdo. O sea, él dice que el envío de la misión electoral a Venezuela depende de la oposición, que si la oposición va unida a las elecciones locales y de gobernadores, ese va a ser uno de los puntos para que envíen la misión. De verdad que me pierdo, Sergio, porque no entiendo de qué depende si estos van o no. O sea, si hay 2 o 3 candidatos en un estado, eso va a cambiar la decisión de la Unión Europea de mandar una visión electoral. O sea, siento que están poniendo la pelota del otro lado cuando el que no ha permitido elecciones libres, el que viola la ley electoral venezolana todos los días es el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ahora es culpa de la alianza opositora que si se ponen de acuerdo o no, van a garantizar un proceso. No lo entiendo. O No. sea, ojalá que esa misión electoral se envíe.
Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro los venezolanos que no existen garantías para esas elecciones, que bueno, será un entrenamiento, un calentamiento, y que esa misión electoral no va a contar con todo lo que es una observación internacional. Para que exista una observación internacional con todos los puntos involucrados para vigilar ese proceso antes, durante y después, eso no se logra sino a largo plazo. O sea, en un mes no lo vamos a tener. Quizás van a haber unos enviados que van a ser como unos veedores, no es observación, pero que no necesariamente son garantía de que esas elecciones fueran libres y justas en Venezuela. La pelota del lado de la oposición, pero bueno, Josep Borrell ha hecho de todo. Sí, de la bola del lado de la oposición, exactamente. Bueno, Gaby, te agradezco como siempre el permitirme conversar contigo, poder tener esta tertulia, esta conversación, como todos los jueves, con lo que hemos llamado las perspectivas de Gaby. Un fuerte abrazo. Igual para ustedes. Chao, mi Gaby, gracias. Una pausa, amigos, y al regreso ya despedimos el programa de hoy.